compartir sus conocimientos, su mirada, sus enfoques, y a nuestros panelistas, que son todos de empresas socias nuestras, empresas grandes de distintos sectores, que vamos a conversar con ellos respecto a las medidas que están haciendo y cómo lo han ido abordando. Entonces los quiero presentar. Primero quiero presentar a Eduardo Anguita. Él es de AZ Abogados y él nos va a dar un breve análisis que nos va a dar el contexto. Luego vamos a tener la participación de Dora Ruiz. Ella es la jefa de división de compras colaborativas de Chile Compra, y le agradezco mucho porque el rol del Estado en las compras es fundamental y es un gran impulsor de la actividad para medianas y pequeñas empresas. Y luego tendremos a 4 empresas socias nuestras de las áreas financieras, de energía y de retail, que van a compartir sus experiencias en esta línea, así como los programas y proyectos que han impulsado especialmente en el último tiempo. Y acá vamos a tener a Luis Felipe Cubillos, que es gerente de compras corporativas del BCI, a Ricardo Carrasco, que es gerente de abastecimiento de Colbún, María Pilar Auda, que es gerente de categoría sustentable de Falabella, y a Pablo Urbina, que es subgerente de sostenibilidad de Sodimac. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Y para comenzar, entonces, quiero dejar con ustedes a Eduardo Anguita, de AZ Abogados, que también es empresa socia nuestra y muy colaboradora, así que te agradezco especialmente, Eduardo. Sí, mira, gracias Marcela y gracias Alicia por la oportunidad. Hemos tenido muchísimas conversaciones que ojalá poder en este momento, en estos minutos, poder transmitirle a los que están participando hoy un poco cuál ha sido la reflexión desde Acción Empresa y por supuesto desde el estudio, desde Albaglis Eliasson. Porque al final, aquí, como dice el título, estamos en grandes compradores y su impacto en la continuidad operacional de las MIPYME. Entonces, solamente para el contexto y darle después el paso a nuestros panelistas, quiero hacer una breve reflexión de las MIPYMEs, un poco en qué están hoy, o qué se ha dicho al respecto, y después hacer el contraste con las grandes empresas y, por supuesto, haciendo el zoom hacia el departamento de compras en nuestro contexto, que yo creo que el contexto que todos sabemos, que es el de la pandemia mundial. Entonces, partamos por la MIPYME, y yo creo que la pregunta no deja de ser importante. ¿Por qué hablar de las MIPYME? Y yo creo que aquí al final muchísimo se ha dicho que parte de una economía desarrollada, una economía sana, una economía que transcurre hacia el desarrollo, como siempre hemos hablado en Chile, considera como parte esencial de su estructura a las MIPYME. Es decir, y es sabido y estudiado que en la medida que la economía crece, hay una relación intrínseca entre el crecimiento de las MIPYME y el desarrollo económico de un país. Y por supuesto también, y algo de lo que vamos a hablar acá, en la medida además de que este crecimiento económico que sucede un poco por sí solo o sucede en base a la economía, se le agrega elementos de sostenibilidad. Las MIPYME pueden ser incluso una herramienta clave para efectos de combatir la pobreza. Entonces, entendiendo que son este elemento esencial, la pregunta es ¿cómo están? Y la información que hemos podido recabar desde el estudio, al final hay muchísima información internacional. Nosotros nos concentramos en un informe que emitió la OCDE este año, en mayo, muy reciente, respecto a cómo ha afectado a las MIPYME la pandemia. Y la verdad, el escenario, yo creo que no es sorpresa para nadie, es desolador. Es decir, hay, en el fondo, todos los efectos directos e indirectos de la pandemia golpean, por supuesto, a todas las empresas, pero las MIPYME tienen una situación de fragilidad intrínseca que lo hace más difícil, les complica enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, en una MIPYME pueden haber, no sé, 5 trabajadores tal vez, o 2 trabajadores. Por lo tanto, que se enferme uno no es algo que resulte, es algo grave, sino no es algo que la empresa pueda absorber fácilmente. También todas las medidas que ha tomado el Estado para poder paliar la pandemia, las limitaciones a la movilidad, las barreras sanitarias, las medidas de seguridad dentro de la empresa, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, guantes, desinfectantes, etcétera, son todos costos, son todas dificultades que tal vez una empresa grande tiene la facultad o la posibilidad de enfrentar con mayor flexibilidad y agilidad, pero una pyme no tiene la capacidad.
una MIPYME no tiene, tal vez, por supuesto, ni la caja y hasta ahora incluso en Chile, la capacidad de endeudarse para poder enfrentar estos desafíos. Entonces está ese contexto. Y segundo, hay una dramática pérdida de demanda, y esto también lo dice la OCDE. O sea, por supuesto que en todos los rubros, excepto rubros muy específicos, ha bajado sustantivamente la demanda y por lo tanto las pymes que a veces incluso dependen de uno o dos grandes compradores, esos tal vez grandes compradores dejaron de comprar o peor aún, dejaron de existir y por lo tanto su sostenibilidad se ve en grave peligro. Y solo para cerrar ese escenario, se dice que se tomaron más de 40 encuestas en distintos países sobre las MIPYMES, y se demuestra que más de la mitad de ellas ya han enfrentado al día de hoy graves pérdidas en sus ingresos. Es decir, muy poco, o sea, una gran mayoría de las MIPYMES están en una situación de crisis. Entonces, tenemos esta situación y la pregunta es qué pasa con los departamentos de compras, con las grandes empresas. Por supuesto, todas las empresas, y esto yo creo que no es una cosa que requiere mayor explicación o que sea un misterio para los que están aquí asistiendo, están en una situación crítica, y eso es algo que también vemos nosotros desde AZ. Los departamentos de compras, haciendo el zoom, están especialmente expuestos a esta crisis. Lo que nosotros vemos en nuestros clientes es una presión por la eficiencia, obtener precios excepcionalmente bajos y lograr metas cada vez más difíciles de alcanzar. Es decir, hay una presión enorme sobre los departamentos de compra por lograr a veces lo imposible, en el sentido de avanzar frente a esta pandemia y lograr sobre presupuestos que ya están completamente reventados, presupuestos que ya no dan para más, lograr aún más eficiencia en momentos en que todos están en esta situación. Y por supuesto esto genera una tensión, y yo creo que esta tensión es clave entenderla. Hay una tensión, por supuesto, entre el departamento de compras y la instrucción de llegar a esta eficiencia a ultranza. Y esto es una de las cosas que yo creo que es más importante de entender, los departamentos de compra, en mi experiencia, nosotros más bien en implementaciones de compliance hemos tenido mucha oportunidad de conversar con departamentos de compra, y nuestra impresión es que ellos saben perfectamente que su rol no es precisamente comprar sin ningún control, o comprar por comprar, o comprar el más barato siempre. Pero se genera una tensión sin duda, porque la instrucción es generar el mayor valor posible. Yo creo que esta tensión por llegar a metas sin ninguna otra condición podría tener de partida su propio webinar, porque va a generar un montón de efectos. Estas son las tensiones que llegan a saltarse controles, a buscar proveedores que pueden ser de dudosa procedencia, a preguntar menos, derechamente, es decir, bueno, la verdad, si tú tienes esto, te lo compro y no te quiero hacer preguntas de dónde lo sacaste. Se ha hablado en las noticias respecto al mundo COVID de los maletines con dinero, que no puede ir desde el punto de vista de los controles nada peor que andar con muchísimo efectivo. Y el efecto contradictorio, ¿cuál será? Bueno, que cuando baje la marea, y esto en el rubro del compliance se ha hablado mucho, cuando baje la marea y veamos el efecto de esto, bueno, va a salir a la luz sin duda todos aquellos que cortaron el camino, que buscaron soluciones que no eran, que cruzaron una línea, van a verse perjudicados y por lo tanto la sostenibilidad de la empresa se ve amenazada o puede verse amenazada por un requerimiento absoluto de eficiencia. Entonces, para ir cerrando ya este contexto, frente a esta situación, ¿cuál es el rol de la gran empresa? La gran empresa entonces tiene sus propios desafíos. Los departamentos de compra tienen sus propios desafíos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y parte de este webinar, creo yo, dar luces respecto a esto es, ¿cómo puede, a pesar de los enormes desafíos que enfrenta una empresa de mayor tamaño, cómo pueden ayudar? ¿Cuál es el rol? Yo creo que lo primero para decir es que sin duda, y yo creo que esto es algo que los departamentos de compra ya han aceptado, ellos tienen un rol. Es decir, el departamento de compras no se queda al margen o no puede quedarse al margen de la sostenibilidad de la empresa, y a veces incluso evangelizar y comunicar dentro de su empresa cuál es el verdadero rol de un departamento de compras. Por supuesto que tiene un rol de eficiencia, pero hay otros roles. Y yo creo que la materialización de esta bajada de una compatibilización de eficiencia y ayuda a las MIPYME la van a dar nuestros panelistas. Y solamente para cerrar la reflexión, yo creo que, y como lo dije antes,
los departamentos de compra tienen una tremenda conciencia. Mi experiencia hablando con gerentes de departamentos de compra es que son muchas veces los que más conciencia tienen de la gravedad de lo que ellos hacen, de la responsabilidad de su cargo. Entonces, la expectativa mía es que ojalá que la conversación de hoy pueda darle todavía más argumentos y energía para seguir trabajando dentro de su empresa, seguir evangelizando, por decirlo así, dentro de su empresa y proteger al final la integridad dentro de los departamentos de compra. Con estas reflexiones los dejo, les doy la palabra a nuestro panel y a Dora Ruiz, jefa de edición de compras colaborativas de Chile Compra. Gracias, Eduardo. Mira, comentar en eso que tú dices, efectivamente, cuando en las gerencias de compra se tiene conciencia del impacto que se genera con las decisiones que se toman, y eso es capaz de transmitirse a toda la organización, porque además compras son los gestores de un proceso que incorpora o incluye a toda la organización. Por lo tanto, ese rol ahí es fundamental y sobre eso más ratito vamos a conversar con nuestros panelistas. Y ahora quiero dejar con ustedes a Dora Ruiz. Ella, como decía anteriormente, es la jefa de la División de Compras Colaborativas de Chile Compra y también fue responsable de la implementación del Observatorio de Chile Compra, el cual ha sido un referente en materia de monitoreo, probidad y transparencia de las compras públicas en Chile y participa en distintos foros internacionales en representación de Chile, que son todos estos de la OCDE. Y Dora es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y diplomada en Gestión de Abastecimiento en la Universidad de Chile también. Y también tiene un diploma en Business Intelligence de la Universidad de Chile. Así que, Dora, muchas gracias. Espero que ya podamos poner tu presentación para que la puedas compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. A Alicia, a Marcela, a todos los que hoy día estamos aquí compartiendo el conocimiento de una manera diferente. Efectivamente, para todos el mundo no es lo mismo. Y es una gran oportunidad para acercar además también a lo que es el Estado o el gobierno con los privados y cómo construimos juntos esta nueva construcción que debemos hacer a partir de la nueva realidad. Hoy nosotros estamos desconstructurados, por llamarlo de alguna manera, y tenemos que volver a encontrar nuestros puentes para enlazarlos, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Tal como lo planteaba Eduardo, los desafíos en compras y en las áreas de compras son tremendamente fuertes. Y pasa exactamente lo mismo para el Estado. Cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay una situación en donde se pone en riesgo toda la estabilidad, no solamente en Chile, sino a lo largo del mundo, la compra pública surge como una gran palanca que ayuda a movilizar. La compra pública moviliza, la compra pública apoya, la compra pública define estrategias que son siempre muy importantes para la nueva modificación que parte a partir de una catástrofe, por ejemplo, como lo fue en el terremoto del año 2010, como han sido muchas tragedias de ríos o volcanes. En general, la compra pública se vuelca a todo lo que es este tipo de soluciones. No obstante a ello, es importante también recordar que todo lo que se gasta en compras públicas es plata de ustedes y plata de todos los que pagamos nuestros impuestos. Y por lo tanto no hay que perder de vista que se debe hacer también de manera eficiente, como Eduardo lo planteaba. Yo nada más quisiera ponerles en el contexto que la compra pública para Chile por lo menos antes de octubre y antes de la pandemia, representaba o representa el 5,5% del Producto Interno Bruto de todo Chile. Nosotros durante un año se transan alrededor de 13.000 millones de dólares solo en compras de bienes y servicios.
Aquí obligatoriamente en esta plataforma 800 organismos públicos tienen que realizar sus compras y contrataciones de bienes y servicios y tenemos aproximadamente 120,000 proveedores, de los cuales el 80% son PYME o MIPE en nuestra plataforma, transando diariamente, haciendo negocios diariamente para el Estado. Por lo tanto, para nosotros todo lo que es nuestra relación con los proveedores es de vital importancia. ¿En qué estamos nosotros hoy día enfocados? ¿Qué hemos hecho en la contingencia sanitaria y cómo estamos enfrentando nosotros esta crisis? Básicamente nosotros nos propusimos 3 focos estratégicos. Maximizar la eficiencia en las compras públicas, efectivamente, al igual como lo planteó Eduardo, nosotros a partir de toda la definición de dónde se iba a destinar los gastos públicos para esta pandemia, que es el sector salud, esto ha restringido mucho la capacidad de ejecutar otros proyectos para el Estado. El gobierno central ha recibido o se le ha aplicado durante este periodo 2 reajustes presupuestarios muy importantes, cercanos al 40% del presupuesto que teníamos habitualmente para poder generar nuestros proyectos como organismos públicos, y todos esos dineros se han ido hoy hacia la emergencia. Eso significa que efectivamente la mayoría de los organismos públicos de gobierno central, que son aproximadamente 160, 165 organismos públicos, están muy complicados desde el punto de vista presupuestario para poder ejecutar. Y por otro lado tenemos a todo un sector totalmente colapsado, que es el sector salud, tratando de ver cómo obtienen diferentes bienes, cómo se compran los elementos de protección personal, cómo al principio veíamos que no se podía contar de dónde venía una mascarilla o de dónde venía un respirador, porque si el avión tenía que hacer alguna escala, se quedaba en ese país. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el sobreprecio que ha costado esta pandemia a nivel mundial en elementos de protección personal y elementos para el COVID, estiman que está entre un 15 y un 25% más de lo habitual. Por lo tanto, esto ha sido para todos un esfuerzo tremendamente importante en términos de la búsqueda y la optimización, pero también del abastecerse. Hoy día la principal actividad del sector salud, que es el que está más comprimido, es abastecerse de la mejor forma. Y ahí es donde entramos a conversar temas relacionados a los que Eduardo planteaba, en esta relación que tiene que ser una relación justa, en donde podamos pagar precios justos, en donde la transparencia, la probidad y la buena forma de hacer negocios con el Estado debe darse desde ambos lados. Por lo tanto, parte de lo que nosotros estamos planteando aquí es desde Chile Compra, es que la integridad de todos los actores del sistema tiene que ser la transparencia y la probidad. Y esto también debe estar unido a todo lo que es la eficiencia en las compras públicas. ¿Cómo creemos nosotros que hoy día tenemos que trabajar estos temas y cuál es el gran aprendizaje que hemos tenido no solamente en esta pandemia, sino ya yo diría que desde octubre y quizás desde hace un par de años atrás? Básicamente son 2 temas importantes que debemos tratar de avanzar y tratar de mejorar en nuestra relación con los proveedores. La primera es la digitalización. Todavía hoy día tenemos mucho que hacer en temas de poder digitalizar y poder trabajar de manera digitalizada con nuestros proveedores. Tenemos proveedores muy pequeñitos de Arica a Punta Arenas, proveedores que tienen que tomar un bote para poder ir a llevar a una isla algún suministro. Y la forma en como hoy día estamos haciendo los negocios
entre los proveedores y los compradores en el mercado público tiene que mejorarse. Tiene que mejorarse todo lo que es la comunicación y la transformación digital. Tenemos que avanzar, sobre todo tenemos que apoyar a los proveedores para poder avanzar en esta materia. Y básicamente lo que vemos aquí es que hoy día, más que apoyarlos en que tengan un computador o apoyarlos en que logren entrar a nuestro sistema, es ojalá lograr una penetración muy importante en lo que es la telefonía celular, que esa es una de las maneras en las que mayormente se están comunicando nuestros pequeños proveedores. Nosotros hemos identificado que básicamente el 80% de los proveedores tienen un teléfono inteligente en el cual pueden recibir información nuestra. Y entonces a través de esos tipos de canales debemos promover una mayor información. Y también lograr disponibilizar datos abiertos de nuestros procesos. Chile Compra hoy tiene alrededor de 2 millones de transacciones al año. Eso significa que hay 2 millones de oportunidades al año en donde un proveedor puede participar y puede obtener un negocio con el Estado, pero necesitamos acercarnos más desde la tecnología, acercarnos más desde la comunicación a través de datos abiertos, mensajería de texto y todas estas cosas que hoy la tecnología nos permite. Nosotros tenemos toda nuestra información de manera organizada tecnológicamente, somos una plataforma tecnológica. Por lo tanto, el desafío es que entre más rápido se puedan subir a esta manera de trabajar, mayor posibilidad van a tener de hacer negocios con el Estado. Les dejo aquí unos datos de cómo nosotros trabajamos los datos abiertos. Y bueno, otro de los grandes temas que nosotros estamos siempre promocionando son las buenas prácticas, el prevenir irregularidades a través de monitoreo permanente. Nosotros hacemos mucha asesoría a proveedores, mucha asesoría a compradores y tenemos un ecosistema que nos permite identificar muy rápidamente malas prácticas. Y malas prácticas no solamente desde el mundo proveedor, malas prácticas también desde el mundo comprador. Y tratamos de trabajar mucho todos los temas de transparencia y probidad con nuestros usuarios. ¿Qué hemos hecho en esta contingencia sanitaria que ha sido tan fuerte para todos nosotros? Nosotros diariamente estamos monitoreando las órdenes de compra. Aquí ha pasado algo que es bastante usual, pero que para nosotros ha sido mucho más fuerte el mirarlo dado lo largo que ha sido esta pandemia. Y es el uso intensivo de una modalidad de compra que es el trato directo. Hoy día, a partir de los decretos de emergencia y de catástrofe que el presidente de la República emite a partir de la pandemia, se le permite al organismo público permanentemente utilizar esos decretos para generar tratos directos sin necesidad de pasar por ningún proceso participativo. Y eso para nosotros significa una gran preocupación, obviamente, porque necesariamente tenemos que velar porque estos tratos directos se hagan de manera adecuada y los estamos monitoreando permanentemente. ¿Qué hemos visto aquí? Aquí hemos visto efectivamente mucha transformación de proveedores que antes vendían o nos proveían al Estado de A, hoy están con B, C, D y E, tratando de poner sus productos de COVID dentro de estas compras. Y bueno, a la mayoría les ha ido bien. No obstante a ello, tenemos muchos intermediarios que están trabajando también en esta vía. Y finalmente, lo que hemos observado es aumentos de precio muy elevados, sobre todo en esto que estoy conversando, de elementos de protección personal, que son mascarillas, batas, anteojos y lo que hemos visto es que, por ejemplo, un hospital de mediana complejidad, como el Hospital de Temuco, requiere aproximadamente de 10,000 mascarillas al día
para poder proveerse a todo el hospital. Estas mascarillas antes de la pandemia las compraban en alrededor de 150, 200 pesos la mascarilla. Hoy esa misma mascarilla nos está costando 450, 500 pesos. Entonces es muy complejo manejar un sistema de compras y contrataciones en donde esté tan estresado un sector en donde la vida humana es la que está privando. No estamos dejando de construir o poner un televisor o un computador. Estamos hablando de una gran enfermedad que nos ha causado estragos. Hasta el día de hoy, aproximadamente los gastos en COVID van cercanos a los 350.000 millones de pesos. Eso es lo que el Estado básicamente ha gastado hasta hoy en esta pandemia. Y esto va a ser un golpe tremendo para toda la economía. Y parte de las preocupaciones que nosotros tenemos tienen que ver, así como hablaba Eduardo de todo el tema de compliance, lo que nosotros estamos mirando es qué va a pasar después de que esto ya llegue a cierto grado de una nueva vida o de una nueva realidad con los pagos asociados a estos proveedores. Hoy día los hospitales, los servicios de salud, todos están saliendo a comprar, algunos están pagando, pero el pago no ha sido todavía un tema que se ha tocado. Yo creo que va a ser lo que va a hacer la discusión a partir de que esto se calme. Hay muchos proveedores que pusieron todo su esfuerzo en esto y si no se les paga rápido vamos a tener una segunda pandemia de pago en esta situación. Yo creo que además surgen nuevos proveedores y nuevos actores en el sistema y eso significa que tenemos nosotros como Estado y particularmente como Chile Compra fortalecer las capacidades de los usuarios, tratar de llegar de mejor manera en términos de capacitación, en términos de entendimiento. Este es un sistema que es grande, es el e-commerce más grande de Chile y ciertamente el que más dinero mueve en términos económicos. Entonces tenemos que trabajar de una manera muy, muy clara en todas nuestras recomendaciones y para eso capacitamos, generamos guías, generamos directivas y tratamos de monitorear todo lo que podamos dentro de nuestro ámbito de acción. Recordar que Chile Compra no es quien define la compra la define cada organismo público. Nosotros somos el puente que une al comprador y al proveedor. Perdón, se me fue una más. Finalmente, para terminar, no sé qué me pasó, se me fue una... Finalmente, con esto termino, volver a insistir en el tema de la transparencia y la participación para las MIPYMES. Y enfrentados a esta situación, nosotros dijimos qué hacemos rápidamente, cómo podemos apoyar a los pequeños proveedores para que vendan rápido en el Estado y que puedan cubrirse necesidades pequeñitas. Nosotros aquí trabajan desde municipios muy pequeñitos hasta organismos públicos muy grandes. Y entonces, hace un mes y medio atrás, abrimos un nuevo canal de compra, un canal de compra que le llamamos compra ágil. Es una compra muy, muy spot que hace el Estado por menos de 30 UTMs y que lo hace tremendamente rápido. Simplemente se sube una cotización y el comprador puede comprar inmediatamente. El 80% de nuestras compras son inferiores a 30 UTMs y por lo tanto la posibilidad de hacer fácil este procedimiento ha sido uno de nuestros mayores aportes, creemos, dentro de lo que es la contingencia, ya que quitamos desde el punto de vista normativo todas las trabas que habían en términos de procedimientos y poder comprar esa es una compra express, es una compra que se puede hacer muy rápidamente. Ha tenido muy buen resultado hasta el día de hoy.
En un mes y medio se han vendido más de $7 millones, solo en compras pequeñitas, chiquititas, en donde los micro y MIPES y pequeñas empresas están trabajando fuertemente, y esperamos mantener este canal todo lo que sea necesario. Y bueno, por último, agradecerles a todos. Transparencia, vuelvo a cerrar, el uso de la tecnología es muy importante, el fortalecer el trabajo colaborativo y coordinado, el poder disponibilizar de herramientas rápidamente es una gran responsabilidad del Estado. Fortalecer la transparencia y los negocios justos también es algo que nosotros estamos muy preocupados y trabajando mucho para que esto pueda darse. Así que agradezco a todos, espero haberme tomado el tiempo, Marcela, que nos diste, y feliz de conversar y abrir la discusión con el panel. Sí, muy bien. Muchas gracias, Dora. De verdad, es muy interesante tener la magnitud de lo que significa las compras, la agilidad que se requiere para abordar una pandemia, y por lo tanto ahí felicitarlos por este canal ágil. Y bueno, y la constante capacitación que se requiere dado la digitalización y lo que agilice y permita a su vez generar la mayor transparencia en las compras del Estado. Así que muchas gracias, muy interesante. Gracias. Y ahora vamos a conversar entonces con los panelistas, con Luis Felipe Cubillos, que es gerente de compras corporativas del BCI, Ricardo Carrasco, gerente de abastecimiento de Colbún, la María Pilar Auda, gerente de categoría sustentable Falabella, y Pablo Urbina, subgerente de sostenibilidad de Sodimac. Y para comenzar, yo les quiero hacer una pregunta que tiene relación con lo que nos planteaba inicialmente Eduardo, de este rol, yo diría, si podríamos llamar de Pepe Grillo, que de alguna manera juega muchas veces estas áreas estratégicas para las empresas. Porque hoy día ya sabemos que las pymes son fundamentales en la economía, son los principales empleadores, y también son la mayor cantidad de proveedores para las empresas grandes, y por lo tanto ese encadenamiento en cómo se genere, en cuánto se conocen, en qué tipo de relación se genera entre las pymes proveedores, las MIPYMES, porque medianas y pequeñas proveedores, y estas grandes empresas, cómo se humaniza esa relación, cómo yo finalmente conozco a quién le estoy comprando, lo siento de verdad como un socio estratégico. Creo que que no me siento desde un nivel superior, sino que en una conversación de pares. Y ustedes son empresas que de alguna manera han impulsado eso, entienden esa relación, pero a mí me encantaría saber cómo se generó eso. ¿Cómo ven ustedes quién da ese impulso para que ese tipo de relación se pueda dar, sobre todo en empresas de tan grande tamaño, con sus proveedores medianos y pequeños? ¿Quién sensibiliza? ¿Quién genera yo diría, esa relación empática al interior de esas organizaciones, y cómo se ha dado en las empresas de ustedes? Entonces quiero partir por Luis Felipe, y ahí váyanse sumando a la conversación, cosa de que construyamos a partir de lo que vaya cada uno comentando. ¿Les parece? Luis Felipe, quizás tienes que sacar tu... Ese. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Agradecer también a Dora, ¿no es cierto?, y a Eduardo, muy interesante las reflexiones y el contexto. Uno todos los días aprende algo nuevo, y creo que ambos nos dejaron sobre la mesa un desafío muy importante, ¿no? Por un lado, cómo hacer converger la eficiencia, sin renunciar a la eficiencia, pero al tiempo que detrás de eso hay un actuar transparente, justo, y en definitiva sostenible, que es lo que tenemos a la base común en esta mesa. Pero para responder la pregunta, vengo hace un buen tiempo pensando, digamos, si el banco, en este caso el BCI, donde yo trabajo, lo que hemos avanzado en materia de proveedores y sostenibilidad es producto de si estamos empujando, digamos, de una u otra forma, un accionar sostenible en proveedores,
desde abajo de la organización, o bien si viene desde un convencimiento desde los fundadores, la dirección y la alta administración. Entonces creo que ambos caminos son válidos y que en algunas empresas el camino puede ser un poco más complejo cuando hay que salir a convencer a la alta administración y a los accionistas respecto de el valor, ¿no? Y digo el valor porque esto es una fuente generadora de valor, ¿no? Entonces es distinto cuando alguien desde abajo de la organización tiene que empujarlo hacia arriba o cuando esto viene desde el convencimiento. En el caso particular del banco, tenemos una situación privilegiada porque esto está en el ADN desde los fundadores, ¿ya? Y cuando uno conoce la historia del banco, que es un banco que ya tiene del orden de 80 años, ve de que el banco nace en su origen para apoyar a los emprendedores. Entonces, la sensibilidad con la pequeña y mediana empresa la tenemos desde el core del giro de nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, por eso digo yo que estamos en una posición privilegiada, porque lo que estamos haciendo en la gestión sostenible de proveedores, en definitiva, es apalancarnos y integrarnos en un movimiento banco mayor, ¿no es cierto? Y más adelante podemos profundizar un poco en esto, pero partimos muy fuerte con los temas de sostenibilidad hace 2 años atrás. Tuvimos un muy buen 2019 con un lanzamiento de un programa sostenible de proveedores. Y este año nos estamos integrando a la banca NACE, que es nuestra banca de emprendimiento, y a la banca PYME, para tener una oferta de valor integral como banco, tanto nuestros proveedores como clientes PYME. Y ahí hay una oportunidad de colaboración gigantesca. Así que estamos con un desafío muy entretenido y muy grande a la vez. No quiero tomarme más tiempo para... Sí, no, y vamos a seguir conversando sobre eso, así que está perfecto, Luis Felipe. Ahí se junta entonces unos dueños, con la razón de ser o el comienzo del banco, con además un área que por supuesto impulsa desde el área también de compra. En este caso, yo quería preguntarle a Pablo, porque también, ¿cómo se crea esta cultura en ese mismo andar? Porque no solo depende del área de compra, todos compran en la empresa. Entonces, ¿cómo se da esa cultura? Bueno, muchas gracias por la invitación y para ir desarrollando ahí la respuesta, Marcela. Mira, ¿cómo nace esa cultura? Entendiendo que Sodimac tiene como principal misión responder la expectativa de nuestros clientes, ¿ya? Y si entendemos que esa expectativa del cliente, necesitamos entender que parte de la cadena de valor y para responder a esa expectativa es muy importante para nosotros entender este círculo virtuoso con los proveedores, ¿ya? Nosotros, para hacer esta magia del retail sin proveedores, no existe empresa. Entonces, es por eso que entendemos nuestro rol, ¿ya? En Sodimac, tenemos más de 1.300 proveedores PYME, ¿ya? Que es un gran número. Nosotros tenemos alrededor de un universo de más de 5.000 proveedores y 1.300 son PYME, ¿ya? Donde se ha transformado esa cultura, entender que cómo la sostenibilidad ha ido permeando también para poder avanzar en esas prácticas justas. Y en eso que decía Dora, de cómo tener un marco claro de acción con los proveedores, ¿ya? Y hace muchos años atrás Sodimac parte con el Transparencia Comercial Sodimac, ¿ya? Donde así como tenemos los códigos de conducta en nuestras empresas, también debemos tener ese marco claro de acción con proveedores, ya sea grandes proveedores, pequeños proveedores. Yo creo que eso nos ha ayudado a ir fortaleciendo esta relación, a abrir esos canales de diálogo, empezar a trabajar incluso en cómo transferir ciertas competencias hacia los proveedores pequeños, ¿ya? Nosotros desde el año 2008 partimos con ciertas iniciativas para poder hacer estos encadenamientos responsables de cara a los proveedores, curso de producción responsable, programas de desarrollo hacia proveedores pequeños, para poder estar en la misma sintonía, ¿ya? Y que ellos sepan que
tanto Sodimac, ¿por qué exige lo que exige también? ¿Ya? ¿Por qué son las normas de control de calidad? Porque hoy en día vemos que, sobre todo incluso en esta contingencia, el escenario está bastante buca, ¿ya? Con esa sigla, volátil, con incertidumbre, bastante complejo y ambiguo. Bueno, pero ¿cómo nosotros abrimos esos canales de comunicación con los proveedores pequeños también para que puedan subirse a ciertos desafíos que hoy en día la pandemia incluso nos exige aún más, como por ejemplo el tema de la transformación digital y cómo utilizamos los canales de venta, nuestros canales de e-commerce para poder entender ese aporte de valor concreto hacia los proveedores pequeños. Entonces, es un camino gradual que creo que desde la mirada de la sostenibilidad también apoyamos a las distintas áreas también de compra para que vayan incorporando criterios, ¿ya? Tanto canales de comunicación, ranking de proveedores, que no solamente sea fill rate, sino que sean incluso proveedores que vayan avanzando en la misma sintonía y con los mismos desafíos que tiene Sodimac, por ejemplo, los planos sociales, medioambientales. Bueno, cómo ranqueamos también que esos proveedores vayan avanzando de acuerdo a los desafíos que nosotros vemos hacia ellos. Gracias, Pablo, bien interesante. Falabella también, la María Pilar nos podría comentar, dado que están en el retail y que tienen gran cantidad de proveedores y ubicados en muchas partes del mundo, esa cultura. Hablemos por ahora con respecto a cómo se genera esa cultura de relación con los proveedores. Hola, gracias también por invitarme. Estoy súper contenta de estar en este conversatorio. Y bueno, al igual que Pablo, Luis Felipe, y lo que decía Dora, todo se basa un poco en la cultura de la colaboración y el propósito. Hoy día nosotros en Falabella tenemos la convicción que la colaboración y la apertura de entregar los conocimientos que nosotros tenemos es el desarrollo para donde van los negocios. Y es el beneficio, es la característica que la cultura de Falabella tiene. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de Falabella habemos mucha gente que queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y hoy día estamos instaurando en temas de propósito y colaboración todo un programa de ayuda a las pymes, pero no ayuda de beneficio económico, sino que en el fondo es ayuda de entregarles herramientas con los que ellos puedan defenderse en los términos de e-commerce, de marketplace, que ahora está muy de moda, pero también en el desarrollo de su negocio. A mí en el día a día, en lo personal, yo trabajo, bueno, como me presentó Marcela, en la categoría sustentable, y nos toca trabajar con emprendedores, pymes, chiquititos, grandes, los que han crecido, los que se han podido desarrollar, y a través del Más Verde, que es la categoría sustentable dentro de falabella.com, fuimos viendo que muchos emprendedores nos pedían ayuda, nos pedían consejos, y ahí vimos una oportunidad tanto de conectar a la empresa con estos emprendedores. Y hoy lo que hacemos es tomar a estos emprendedores, a estos colaboradores que nosotros les llamamos talentos, y los tomamos como mentores para que mentoreen a una empresa, a un emprendimiento. Y eso los ayuda transversalmente en el negocio, porque no es gente solamente de .com, y no es gente que está obligada a hacerlo. Nosotros llamamos a postular a un programa de mentoring para emprendedores, y postularon 45 personas, que es muchísimo, sobre todo hoy día en estos tiempos que el retail está súper presionado, como decía, en términos de venta, de estos cambios que son día a día, de cómo nos adaptamos a este cambio constante, los procesos, los sistemas, la tecnología, y hay gente que efectivamente tuvo este propósito de guiar a los emprendedores. Y eso es una cultura que hoy día tenemos y que estamos trabajando, y que se lleva también a algo súper importante, que es el contagio. Hablamos de una pandemia que se contagia gente, pero así como es de lo negativo, la pandemia hoy en día también trae cosas muy positivas, que es este contagio de querer colaborar, de querer ayudar, de querer desarrollar o traspasar lo que nosotros sabemos a otros. Y esa es la cultura que hoy día tenemos en Falabella, es de la colaboración, lo que decía Dora, del trabajo colaborativo, de lo digitalizado. O sea, muchas de nuestras pymes tampoco estaban digitalizadas o sabían de cómo era un e-commerce, cómo se trabajaba en un marketplace. Y para los que estamos hoy día en el retail, en el e-commerce, sabemos que no es solo llegar y subirse a un marketplace. Si no conocemos cómo funciona ese marketplace, no sirve de nada subirse al marketplace.
tenemos que entender cómo funciona. Y hoy día estamos dedicados a eso en Falabella, a hacer talleres, a hacer webinars, a hacer masterclass de cómo sacar Mili, las más fotos. ratito, perdona que te interrumpa, es que un ratito más le voy a hacer la pregunta respecto específicamente a cuáles son las iniciativas que están impulsando. Súper, me Pero embalé. tú decías que si no, pero importante rescatar que si no hay esa cultura de entender al otro, difícilmente las cosas que yo implemente las van a poder utilizar. Exactamente. Ahora yendo a una empresa de energía como es Colbún, ¿cómo se crea esa cultura y ese encadenamiento o esa relación que ustedes tienen como grandes empresas con sus proveedores? A Ricardo le quiero... Sí, muchas gracias por la consulta y creo que este evento o esta pregunta ayudan a generar esta cultura, ¿ya? La cultura de estarse preocupando por con quién tú estás trabajando y el concepto esencial que desarrolló Colbún fue una mezcla entre las capas de gestión y la alta dirección, en el entendido de que los proveedores que nos prestan servicios son una extensión de la compañía. Lo que ellos hagan, lo hacen a nombre y mandatados por Colbún. Por lo tanto, no puedo dejarlos al libre albedrío, no puedo dejarlos a que estén expuestos a sufrir algún problema económico o a tener alguna situación que altere la imagen tanto de ellos como la de Colbún. Cuando uno contrata un servicio, uno mandata al otro en que los proveedores y las pymes nos representan y son el brazo nuestro en la ejecución de un determinado trabajo. Otro elemento relevante es empezar a levantar algunos indicadores, ¿ya? Nosotros tenemos alrededor de 1.500 pymes distribuidas de distintas regiones, desde Puerto Montt hasta Quillota, digamos, ¿ya? Y se monitorean, y todos los meses son parte del informe que va al directorio, de decir, bueno, cuántas compras corresponden a pymes, cuántas compras corresponden a regiones, ¿ya? Y esa es la única forma de ir generando esta cultura, ¿ya? En definitiva, es entender que las pymes son una extensión de la compañía, no son otra empresa, y no me interesa lo que le pase a esa empresa. No, lo que le pasa a esa empresa es lo que le está pasando a Colbún. Por lo tanto, tengo que preocuparme, ¿ya? Y desarrollar una relación de cercanía con ellos y entender qué les está pasando, qué les falta, ¿ya? Como bien se dice, qué les duele. Y sobre todo, ser muy responsables desde el punto de vista del pago, ¿ya? Me comprometí a pagar, pago en el momento oportuno, pago el trabajo realizado, pago lo que corresponda pagar, ¿ya? Y lo pago a tiempo, de manera que la pyme tenga confianza y sabe que si está trabajando con Colbún, sabe que va a tener un pago oportuno y no va a ser cuestionado el trabajo realizado, ¿ya? Nosotros ya llevamos desde el 2012 adheridos al sello ProPyme y lo hemos mantenido. No ha sido fácil, pero es una labor que permite dar confianza también a la pyme de que si está trabajando con Colbún, le van a pagar el trabajo realizado. Y si el trabajo está bien hecho, mejor todavía. Fundamental, Ricardo, lo que tú mencionas. Por un lado, tener KPIs que sean seguidos por el directorio, porque eso le da la visibilidad al más alto nivel. Y por otro lado, la confianza que se genere, que las pymes efectivamente no duden de que el trabajo, como dices bien tú, se les va a pagar. Y ahora los quiero llevar al contexto en el que estamos viviendo, porque como conversábamos, estas son medidas de cultura que ya venían en sus empresas, pero cuando viene una crisis sumada de la otra, porque ahora se nos han sumado muchas crisis, y donde el IMASEC tiene una caída de un 14,1%, en un escenario donde el desempleo lo más probable es que siga aumentando y un gran número de familias caiga bajo el nivel de la pobreza, las medidas que se tomen del gobierno, por supuesto que van a ayudar mucho y paliar en parte, pero las grandes empresas juegan un rol fundamental. Entonces, en ese sentido, ahora sí los quiero llevar a que nos cuenten qué proyectos nuevos a partir de estas crisis ustedes han implementado para apoyar a las pymes
y cómo han surgido estos temas, cuáles han sido los obstáculos, los facilitadores, y además, ojalá, cómo ven si una vez pasadas estas crisis, que ya llegará esta nueva normalidad, los ven como factibles de seguir adelante, porque también todos estos espacios, todas estas crisis son oportunidades, y cómo lo ven en ese sentido. Entonces, ahí quería comenzar de nuevo con Felipe, a ver si nos puede contar qué cosas nuevas han implementado, a lo mejor tomar un proyecto que te parezca relevante y que sea a lo mejor compartido para que otros también lo puedan implementar. Luis Felipe. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, perfecto. Gracias, Marcela. Yo creo que una pregunta muy buena y muy profunda, porque yo creo que la pregunta incorpora dos elementos. Por un lado, la gestión sostenible, y el otro lado es el apoyo en la contingencia. Y yo creo que no son caminos distintos. Acabamos de hacer un reporte de sostenibilidad y justamente incluimos todas las acciones que habíamos hecho en Proveer en la contingencia. Porque la sostenibilidad no puede ser en tiempos buenos, ¿ah? Porque la sostenibilidad dejó de ser altruismo, ¿no? Porque la sostenibilidad hoy día es parte del negocio, ¿ya? Entonces creo que medidas, y voy a ir a lo concreto, ¿ah? Medidas sostenibles, o sea, medidas de apoyo a la pyme y a los proveedores en general que dijimos que participan en nuestra cadena de valor en tiempos difíciles, es hacer gestión sostenible de proveedores, ¿ya? Entonces, yo quiero poner que estos dos elementos no son por separado, son en conjunto. Y voy a contar dos cosas que probablemente sean lo más importante que hemos hecho en proveedores en el último tiempo. Nosotros definimos un programa que le llamamos Proveedores BCI Seamos Diferentes, es decir, invitamos a los proveedores a ser parte, ¿no es cierto?, de esta declaración del banco de ser juntos, de seamos diferentes en conjunto, de colaborar, de construir. Y el propósito de este plan es contar con un ecosistema de proveedores sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental, para tener, ¿no es cierto?, una cartera de proveedores sana, ¿ya?, que nos permita darle viabilidad y continuar en el tiempo al banco. Y en simple, ¿qué es lo que estamos pretendiendo lograr con este programa? En primer lugar es responder a esta misión empresarial que yo contaba en la pregunta anterior, de un banco que tiene más de 83 años, ¿no es cierto?, y que tiene el tema del emprendimiento en el ADN y en el origen. Lo segundo, y lo decía tanto Eduardo como Dora al principio, es cómo contribuimos al desarrollo país, ¿no? Hoy día lo que hagamos, sobre todo en el escenario de contingencia actual, estamos contribuyendo al desarrollo país. Pilar usa una palabra que me gusta mucho, que es contagiar, ¿no? BCI fue la primera empresa en Chile en obtener el sello ProPymes. Difundir o expandir las empresas que se certificaran en PYME ha sido una cuestión tremendamente difícil. ¿Y en qué derivó esto? En que hoy día es ley. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que con nuestro programa queremos contribuir al desarrollo país, ¿no es cierto?, y adelantarnos a las regulaciones. Tenemos unas oportunidades preciosas en el ámbito de la sostenibilidad de capturar hoy, porque el que no entiende que el mundo cambió y que las exigencias hoy día son en lo social y en lo ambiental y no solo en lo económico, el que entró en esa vuelta y se anticipa va a estar mucho mejor preparado para competir en el futuro porque se está adelantando a las regulaciones, ¿no? Y finalmente este programa tiene una externalidad muy positiva para nosotros porque nos permite mitigar riesgos, ¿no? Cuando uno tiene una cartera de proveedores sana, mitiga riesgos no solamente en lo que tradicionalmente miden las empresas, que es el cumplimiento financiero económico, legal, laboral, tributario, sino en todos los riesgos hoy día asociados al descuido en lo ambiental, al descuido en lo reputacional, al descuido en lo social, ¿no? Entonces, eso en términos generales de nuestro programa. ¿Y qué hemos hecho en términos concretos? En este contexto actual hemos estado muy cerca de los proveedores, hemos tenido un proceso de monitoreo mucho más intensivo, ¿no? Una comunicación tremendamente cercana. Nosotros hoy día formamos un equipo interdisciplinario con gerencias de fiscalía, riesgo operacional, áreas comerciales, la gerencia de compra, donde revisamos todos los incidentes de proveedores 2 veces por semana.
y estamos cerca y nos estamos adelantando a ello. Y esto en el extremo de apoyo, incluso en algunos casos económicos, u otras cosas que no son económicas, ¿ya? Por ejemplo, el gobierno hoy día entregó la posibilidad de no pagar los permisos de circulación, ¿no es cierto? Pero el llamado que hizo la autoridad es: si usted puede hacerlo, porque no está suspendido laboralmente, háganlo, porque está construyendo el país en generación de nuevos ingresos en un tiempo que hay que repartir más. Si yo tomo esta misma analogía y la llevo al mundo de las empresas, muchos estamos trabajando en teletrabajo, ¿no es cierto?, en las casas. Eso no significa que porque yo no esté usando edificios centrales no vaya a hacer mantenciones de equipos de clima, de ascensores. Voy a tener un tremendo problema cuando regresemos si es que yo no me ocupo de eso, algo tan básico como el mantenimiento. Y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Proveedores, ¿no es cierto? Entonces hemos tratado de darle la mayor continuidad a lo que estamos haciendo, sin ver interrumpida la cadena de pagos, ¿no es cierto? Y sin suspender nuestros contratos, ¿ah? Así como la gente la suspende en lo laboral, no tener que ver afectada la relación comercial con nuestros proveedores, y eso genera una cadena virtuosa porque ese proveedor entonces no suspende laboralmente a sus colaboradores, y etcétera, ¿no? Tiene una connotación mucho más positiva. Entonces, ese es un punto de cómo hemos construido en el escenario de contingencia. Y el otro punto que quiero poner, y con esto termino, es que no toda la ayuda es económica. Por ejemplo, la banca, al igual que otras empresas, han sido priorizadas para trabajar en un escenario, ¿no es cierto?, de emergencia. Pero el que nosotros respondamos nuestra promesa de mantener la cadena de pago no es una capacidad autocontenida, sino que la logramos en base al trabajo y la colaboración con proveedores. Muchos de nuestros proveedores nos dijeron: ¿sabes qué, Luis Felipe? No puedo responder a tu expectativa y puedo haber interrumpido el contrato contigo porque yo no estoy en la condición de empresa priorizada para trabajar en este contexto. ¿Qué es lo que hicimos? Se nos ocurrió algo súper sencillo, por eso quiero decir que en los detalles está también la sostenibilidad. Hablamos con las áreas legales y pedimos que nos emitieran un certificado que esos proveedores pudieran presentar, donde indicaran que ellos son parte fundamental para que el banco pueda cumplir con su promesa de pago. Y con esto obtuvimos mucho más rápido la obtención de salvoconductos, por ejemplo, y no vimos interrumpido nuestra cadena de valor ni nuestros procesos operativos, porque todos nuestros proveedores pudieron trabajar. En el extremo, de una cartera de más de 1.500 proveedores, solamente 3 proveedores hoy día tienen suspendidos sus trabajadores por situaciones muy, muy particulares. El resto hemos tratado de mantenerlo funcionando y operando en la mayor normalidad posible. Entonces, yo siempre le digo a Alicia, que es la coordinadora que lleva el programa, que aquí más que saber hay que tener ganas, hay que tener voluntad. Yo creo que la sostenibilidad no es del terreno intelectual de nadie, sino que es del terreno de la gente que quiere hacer cosas con otros y para otros, para obtener un bien común mayor. Y ese es el espíritu de lo que estamos haciendo. Eso por mi parte. Interesante, Luis Felipe, porque además son muy replicables en otras organizaciones, y además, como dices tú, pues surge de además un trabajo colaborativo entre varias áreas de la organización también. Yo quería ir a la Pilar, que ya nos estaba adelantando algo, porque Falabella también ha impulsado programas muy concretos y muy atingentes a lo que significa el retail. Así que si nos puedes comentar tú, Pili, porfa. Sí, disculpa, antes me emociona mucho el tema de lo que estamos haciendo hoy en Falabella. Nosotros, bueno, como les contaba, nosotros creemos en la convicción y en el traspaso de nuestros conocimientos a los emprendedores. Nosotros veníamos trabajando ya desde el Más Verde, que es la categoría de productos sustentables en falabella.com, con los emprendedores más chiquititos que tienen algún producto que ayude con atributos sustentables, en el fondo que ayude al medio ambiente o a las comunidades, y empezamos a ver que habían varias dudas, varios temas, o nos pedían consejos sobre su negocio. Y ahí empezamos a crear con gente muy motivada que hay dentro de Falabella, cómo nos podíamos hacer esto ya algo más concreto. De ahí empezó, bueno, vino la crisis social y vino esta pandemia y dijimos, pucha, hay que acelerar el proceso, tenemos que sumarnos rápido porque hoy más que nunca obviamente necesitan las pymes subirse al carro de los marketplaces. Y creamos el Q-Work Emprende con Falabella, que es un programa donde tenemos 4 instancias educativas de traspaso de información a nuestros emprendedores.
Pero ¿qué es lo más importante? Que nosotros, bueno, dentro de estas 4 instancias hay webinars, hay talleres temáticos, hay masterclass y un programa de formación que le llamamos Talento Emprendedor, que tenemos en colaboración a Colab UC. Y lo bueno es que cada una de las personas que participan en el Cowork es un talento Falabella. O sea, son nuestros mismos trabajadores quienes enseñan y que viven en el día a día o usan las herramientas, lo que le enseñan a los emprendedores a potenciar sus negocios. Y no solamente sus negocios online, sino también en el offline. ¿Cómo lo hicimos? Lo que les contaba antes, que llamamos a participar, a postular a nuestra gente de Falabella transversalmente, no necesariamente de .com, y tuvimos 45 postulantes. Lamentablemente teníamos un proyecto que como lo tuvimos que acelerar, tuvimos que seleccionar solo a 25, pero quedamos muy motivados con seguir este tema de los mentores que le llamamos. Estamos preparando a estos 25 mentores para que puedan guiar hasta 25 empresas. El programa ya está en camino y hemos tenido excelentes resultados, tanto de los mentores como de los emprendedores. Y ha surgido lo que decía, bueno, Luis Felipe, lo que les decía yo antes, el tema del contagio. Porque cuando uno va contagiando al otro con el propósito que uno tiene, o que tiene más gente que está sumándose a este Cowork, es increíble de la manera en que se esparce y de verdad que es un contagio. O sea, partimos, no sé, 4 personas en el tema del Cowork, no tuvimos que vendérselo a nadie, no fue un obstáculo, no tenemos detractores, solo tenemos pura gente que se suma, y eso es súper gratificante, y también es sentir orgullo por la empresa en la que estamos hoy día trabajando. El retail, como decías, Marcela, está súper presionado, pero cuando ves esto, dan ganas de trabajar. Todos los que hablábamos antes estábamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos físicamente en una oficina, pero poder hacer esto con propósito, esta ayuda, o transmitir estas herramientas que efectivamente, si tú te subes a un marketplace, pero no sabes usarlo el marketplace, no sabes cómo ponerle el nombre al producto, cómo es la mejor foto que necesita tu producto, o cómo lee este sitio en base a data estructurada, no sirve de nada, porque el cliente jamás te va a encontrar. Entonces, por ese lado, nosotros con lo que estamos haciendo hoy con los emprendedores, bueno, tuvimos que abrir esto, ya no son solo los más verdes, lo profundizamos, lo abrimos, y hoy día estamos trabajando con más de 100 sellers que se subieron también a través de lo que hizo la Cámara de Comercio y con el Ministerio de Economía de lanzar el Apóyame Aquí, y eso estamos, lo mismo que Luis Felipe, creo que si bien los beneficios económicos suman más lo que estamos haciendo hoy desde los talentos. Y nadie está obligado, y eso es lo más lindo, que nadie está obligado a que mentorees a alguien, a que le enseñes a alguien, a que haga seguimiento. Y eso es el contagio dentro de Falabella, eso es lo que hoy día estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. O sea, esto recién comienza. Sí. Hoy, Pilar, muy interesante, porque además como le están dando herramientas, no solo, o sea, le están enseñando a pescar en algo que es fundamental, así que muchas gracias. Yo quería preguntarle a Ricardo, que es una industria distinta, que es desde la energía. ¿Han implementado algún programa, proyecto en esta época que apoya a los proveedores? Sí, mira, hemos hecho un par de cosas que han sido gatillantes de otras, ¿verdad? La primera que implementamos fue de común acuerdo con el directorio, fue adelantar el plazo de pago a los proveedores pymes, ¿ya? Y en octubre del año pasado se tomó la decisión y a partir de noviembre bajamos el plazo de pago a 15 días, ¿ya? A las pymes, ¿ya? Y ahora en abril del 2020 decidimos también como compañía adelantar y dejarlo en 7 días. Hoy día las pymes en Colbún se les paga 7 días, ¿ya? Esa fue una de las iniciativas en que hay un esfuerzo de toda la compañía en recibir las facturas, procesarlas y gestionar el pago. Terminar, mira, si este pyme está justo por completar los 7 días, la gente de verificación de documentos de pago y la gente de tesorería, y todos corren porque efectivamente están todos motivados para pagar antes de los 7 días. Junto con eso,
lo que hicimos fue hablar con la mayoría de los administradores de contrato de las pymes y forzar una reunión con cada una de estas empresas. Y le llamamos nosotros tomar la temperatura. ¿Ya? Oye, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás para enfrentar el contrato? ¿Ya? Porque el contrato va a tener algunas variaciones, ya la dinámica no es la misma, van a cambiar algunos volúmenes o va a cambiar la forma en la cual temas de seguridad que antes no tenían contemplados van a tener que integrarlos dentro de su operación y nos empezamos a sentar y a conversar con ellos y a transparentar los costos. ¿Sabes qué? Ahora tú estás incurriendo en costos de traslado, estás incurriendo en costos de insumos sanitarios para proteger la salud de los trabajadores. Bueno, pongámoslos en la mesa y veamos de qué manera podemos resarcir esos gastos. ¿Ya? La forma que se ha hecho es transparentar costo efectivo, costo real, costo consciente, la compañía lo reembolsa. ¿Ya? Y ahí sí van apareciendo otras iniciativas asociadas a compañías o pequeñas empresas que nos dicen, oye, dime, si me tengo que poner traje de astronauta, pero yo no quiero perder este contrato. ¿Okay? Yo quiero seguir trabajando con ustedes, pero dime qué tengo que hacer. Y en algunos casos hemos podido darle continuidad y en otros hemos tenido que negociar junto con ellos, oye, ¿sabes qué? La dotación va a haber que bajarla a la mitad, veamos si te acoges a algún seguro, y estamos preocupados de la forma en la cual él va desarrollando la actividad. Porque en realidad no siempre es posible ayudarlos a todos y poder llegar a algún acuerdo desde el punto de vista del proceso. Cuando hay actividades que se suprimen y no son de carácter esencial, chuta, en realidad tengo que postergarla y chuta, en realidad trataré de ayudarlo lo más posible, pero no necesariamente voy a poder dar continuidad al contrato. Ricardo, qué interesante porque ahí hay dos aspectos. Uno, el diálogo permanente, que es lo que genera la confianza, y lo otro, la caja, que efectivamente la mayoría de las pymes desaparecen por la caja. Yo quería hacerle esta pregunta, la misma pregunta a Pablo, y que nos cuente qué están haciendo, bueno, desde Sodimac. Marcela, mira, desde Sodimac creo que lo que decía la Pili, Luis Felipe, Ricardo, creo que el punto que creo que compartimos todos, que es la colaboración y entender el rol y entender los impactos también que se provocan en torno a las pymes, ¿ya? Desde Sodimac hemos generado bastante iniciativas. El año pasado partimos con un programa de innovación abierta para startups, que ellos supieran cuáles eran los desafíos de cara al cliente que Sodimac estaba visualizando. Después nos encontramos lamentablemente con el estallido y que nos cambió cierto eje a todas las organizaciones, y ahí donde se marca la coherencia, ¿ya? Que decía Luis Felipe, que en tiempo de incertidumbre complejo, ahí es donde realmente se tiene que poner en valor todo lo desarrollado y si realmente esto de la sostenibilidad es simplemente un buen discurso o si está realmente reflejado en todas las políticas de la compañía. Y ahí lo que hicimos concretamente fue adelantar el pago hacia las pymes, ¿ya? Sodimac tiene un promedio de pago de las pymes de 26 días y se le adelantó el pago a una fecha promedio de 13 días, ¿ya? Y eso sin duda que da ese flujo de caja que tú mencionas y que realmente es una gran ayuda en tiempos difíciles. Y recientemente lo que hicimos producto de la pandemia también, y ahí fue una colaboración también de cómo sumarnos a una iniciativa que nos invitó la Cámara de Comercio de Santiago junto al Ministerio de Economía, de esta iniciativa que es Apóyame, donde nosotros abríamos nuestro marketplace para ponerlo a disposición hacia microemprendedores que quisieran subirse rápidamente al mundo digital, ya que no podían hacer su venta en el canal físico, sino que cómo nosotros
le dábamos todo ese apoyo para que entendieran esto del marketplace, qué es lo que es esta gran vitrina que pone a disposición, donde pasan millones de consumidores, donde incluso desde la terminología, que esto de los sellers, que son los vendedores independientes, que nosotros simplemente le damos apoyo logístico en los canales de venta, y eso realmente ha sido sumamente potente y enmarcado en un impacto superior. Y ahí es donde nuestro grupo, tanto Sodimac, Falabella, Linio, que hoy en día que tienen grandes marketplaces con un impacto superior, podemos sin duda ser un elemento importante de cara a poder estar en este justo equilibrio de cómo hoy en día ese digital que nosotros le llamamos, como en el físico, ese canal físico, sin duda que todavía es muy importante, pero sabemos que el mundo digital hoy en día, y producto de la pandemia incluso, se ha acelerado muchísimo. ¿Cómo podemos ser capaces de poner en valor y dar esos apoyos para que muchas microemprendedores se puedan subir a este carro rápidamente y nosotros poder transferir todo ese conocimiento que tenemos para que tengan un impacto en su negocio y eso les pueda dar mucha más tranquilidad? Gracias, Pablo. Fíjate que ustedes han mencionado las relaciones cercanas, cómo se ha aumentado el diálogo, cómo han podido juntos buscar soluciones. Y desde la SED, Alejandra Mustakis ha estado haciendo un llamado a comencemos a producir en Chile otra vez, potenciemos nuestra industria nacional, muebles, vestuarios, calzado, manufactura, tecnología, etc. Ha habido como un llamado desde esa perspectiva. ¿Cómo ven ustedes que en sus organizaciones, además que dado que la pandemia también vimos que nos cortó cadenas de suministros que eran más globales, dado la imposibilidad de que llegaran esos productos, ven ustedes una posibilidad de aumentar esas compras más en Chile, una oportunidad para el desarrollo de la industria y de esta mayor cantidad de pymes en Chile a partir de esta pandemia? Y ahí que quiero dejarlo abierto, no sé quién quiere comenzar, el que quiera, porque esta es la última pregunta, porque estamos un poquito ya en el tiempo. Marcela, yo creo que se va a incrementar aún más. Desde Sodimac, por ejemplo, nosotros compramos aproximadamente un 70% a proveedor nacional y un 30% importado, ¿ya? Y eso creo que hoy también se va a seguir acrecentando también todo lo que es el mercado nacional, producto de las barreras sanitarias, producto que hoy en día las cadenas de logística están bastante estrés, ¿ya? Y bien lo sabemos nosotros también, que estamos también con ciertos dolores también internos, y aquí lo sincero frente a ustedes, nosotros estamos con cierto dolor porque estos incrementos de ventas digitales también nos ha significado estar al máximo con nuestra capacidad de despacho a domicilio, y ahí también a los clientes dar también ciertas explicaciones, porque a veces no hemos podido lograr en los tiempos adecuados, pero creo que producto incluso de la contingencia se va a seguir comprando incluso mucho más nacional, producto que incluso importar hoy en día también genera ciertas complejidades, y hoy en día tenerlo cerca, un proveedor que pueda dar con buenos tiempos de entrega, creo que va a significar ser algo relevante y que se va a seguir acrecentando, sobre todo en este contexto que estamos enfrentando. Interesante. ¿Alguien más que quiera dar su visión en este sentido? Luis Felipe. Yo quiero plantear un desafío en realidad, porque compartir el desafío. Porque yo pienso que, bueno, aquí la respuesta va a variar mucho en función de la industria y el contexto de cada una de las empresas, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso nuestro, a diferencia de los retailers, ¿no es cierto?, que el negocio es distinto, somos una industria que es muy regulada y tenemos riesgos muy grandes. Entonces, en ese sentido, hay una tendencia natural y esperable, razonablemente aceptable, de trabajar con grandes compañías, ¿no? Es medio difícil encontrar, para que me entiendan lo que estoy tratando de decir, una microempresa en el mundo de transporte de valores cuando un mercado súper acotado y con 4 o 5 actores muy, muy grandes, digamos, globales. Entonces, el desafío que estoy tratando de decir es cómo uno asegura
¿no es cierto?, mitigar los riesgos, dar una buena continuidad operativa, al tiempo que no renuncia en desarrollar proveedores, ¿no? Y hay que encontrarle esos espacios. Y de repente eso es más trabajo para nosotros. Porque para nosotros podría ser mucho más fácil cubrir, tenemos más de 300 oficinas, el aseo con 2, 3 grandes empresas. Y ahí aparece otro elemento, no solamente si la compañía es nacional o extranjera, el proveedor local. ¿Cuántos proveedores tengo en regiones? ¿No? ¿Tengo que tener un proveedor que haga el aseo a nivel país o soy capaz de darle empleo a un pyme en el norte, en el extremo sur o en alguna localidad, digamos, con menos oportunidad? Entonces, yo eso un poco quiero dejar como en la mesa, porque en definitiva no solamente es si el mix es internacional o local, ¿no? Sino que también mirando desde la realidad de cada uno, entendiendo que inevitablemente estas grandes corporaciones tienen un trabajo profundo con grandes players globales, cómo mantenemos siempre presente ese propósito de desarrollar al más pequeño. Interesante, Luis Felipe, gran desafío, mirar no solo lo local, sino que además lo regional, ir a la esencia, ir cómo estar con los proveedores de la localidad en la que tú estás inserto. Muy interesante. Pili, no sé si tú querías, o Ricardo, ¿querían agregar algo? Yo quiero agregar, bueno, comparto lo que dice Pablo y Luis Felipe, pero también creo y creemos desde Falabella que tiene que ver también con la co-creación, porque nos ha pasado que muchos emprendedores, hay emprendedores que son, obviamente que hay de todos los niveles, pero hay emprendedores que tienen ese propósito y el propósito lo llevan también al tema del negocio. Y eso nace también desde los emprendedores. Entonces, hoy día nosotros trabajamos en co-creación con ellos. Un emprendedor me dice, oye, estoy, no sé, de zapatillas o de zapatos, me dice, oye, necesito vender o quiero entrar a la tienda, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollo algo especial para ti? Y los ponemos en contacto con la gente que compra zapatos y hacen un producto especial. Entonces también tiene que ver mucho desde lo que nace de un emprendedor a querer reinventarse. No es lo que tú me decías le estamos enseñando a pescar, no darle el pescado. Y en el fondo, esto también se da cuando la gente que trabajamos dentro de las empresas le damos la confianza al emprendedor para que co-cree con nosotros. Y eso es también en términos de todo, porque si una pyme crece, va a empezar a crecer en todo el mercado. Entonces, no necesariamente las ideas tienen que venir, o la generación de negocios o de proyectos tiene que venir de las grandes empresas, sino también que hay que darle pie a los pequeños empresarios, a las MIPYMES, o los emprendedores con los que nosotros trabajamos hoy, a que ellos también nos hagan sus propuestas. Porque lo que decíamos en este programa de mentoring es que no sabemos finalmente quién va a finalmente el emprendedor es el que nos termina enviando a nosotros. Y ahí decíamos, si la compañía es que los emprendedores empiecen a crecer a medida que se les dan las posibilidades. Ese es mi punto de vista y lo que nos ha pasado beneficiosamente en Falabella. O sea, la co-creación que tenemos entre este grupo de emprendedores que se potencia, además entre ellos mismos, porque de los que nosotros, de las reuniones que hemos hecho, se genera, ¿quién tiene lo que decía Luis Felipe, por ejemplo, el tema de logística, o quién puede despachar, quién me da el dato para hacer las cajas más baratas? Y es una comunidad que se va creando súper rica, y esa misma comunidad es la que se va a empezar a crecer, esos negocios van a empezar a crecer en el ámbito nacional, pero eso también tiene que ver mucho desde los emprendedores. Muchas gracias, Pilar. Sí, fundamental crear estos espacios colaborativos que solo producen virtuosidad en la generación de ideas y en la concreción de negocios. Ricardo, no sé si quieres agregar algo, algún comentario final. Sí. No, mira, básicamente lo mencionó Luis Felipe al inicio, es el tema de todo esto funciona con voluntad. ¿Ya? Si hay una buena actitud de parte de las compañías y hay buena actitud también de parte de la pyme o de la empresa con la cual estamos trabajando, uno logra encontrar soluciones. ¿Ya? Y cuando uno es transparente y va la voluntad de generar el cambio, de aportar, se encuentran las soluciones y las soluciones son beneficiosas para ambos. ¿Ya? Hoy día trabajar con pymes
es beneficioso para las compañías y a las pymes les conviene trabajar con las empresas grandes que efectivamente cumplan sus compromisos y que sean respetuosas con los pequeños empresarios. Así que en definitiva yo rescato el tema de la buena voluntad y la actitud por efectivamente llegar a acuerdos y no cerrarse en que la solución es solo esta. Ya lo que decía Luis Felipe, oye, ¿tiene que ser una empresa grande? No, no necesariamente. Oye, y si es una empresa grande, yo puedo negociar con la empresa grande para que efectivamente subcontrate a algunas empresas chicas y podría establecer en los contratos más grandes, oye, una cantidad de empresas locales o empresas pymes como parte del servicio. ¿Ya? Entonces, uno empieza a encontrar soluciones en la medida que se sienta en la mesa a conversar con una buena actitud. ¿Ya? Exacto, gracias Ricardo. Cuando uno pone a la persona realmente al centro de todas las decisiones, creo que todo es muy virtuoso. Hoy ha sido súper interesante, hemos tenido una mirada de contexto general, Adora que nos habló de la importancia de las compras a nivel de Estado, y cuatro iniciativas, programas, miradas y reflexiones de ejecutivos de grandes empresas que han compartido todo esto con nosotros. Así que le quiero dar las gracias a Eduardo, a Ricardo, a Dora, por supuesto, a Luis Felipe, a María Pilar y a Pablo por estar hoy día con nosotros. También a Alicia Meri, que es la jefa de esta línea temática de Acción Empresas que organizó este webinar, que espero que haya sido de mucho valor. Incluso se me quedaron algunas preguntas en el tapete, creo que da para mucho más. Así que vamos a seguir conversando y aprendiendo unos de otros, que eso es lo que hacemos en Acción. Hacemos un trabajo colaborativo donde todos podamos aprender de los demás y juntos co-crear también ese futuro que soñamos para Chile, que sea de un desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias.